Solo en las aguas del Mediterráneo viajan a la deriva 3 millones de toneladas de basura, y el 80% es plástico. No solemos pensar en ello, pero el lecho marino no siempre ha estado cubierto de estos, con frecuencia inidentificables objetos a la deriva. Solo somos la tercera generación que utiliza los plásticos de forma masiva. Todo esto es el resultado de 60 años de consumo. Hemos dejado que el plástico colonice los mares, en la superficie, a unos metros bajo el agua y a 1000 metros de profundidad. Ese material permanecerá ahí abajo durante muchísimo tiempo, sobre todo si está a mucha profundidad, porque hay mucho menos oxígeno y nada de luz. El oxígeno y la luz son los factores que ayudan a la descomposición del plástico. Cuando te sumerges a mucha profundidad, a 1000 metros por ejemplo, pierdes toda esperanza. A esa profundidad esperas encontrarte algo misterioso y completamente diferente, pero cuando bajas allí y ves montones de plástico y de basura, te llevas una decepción enorme. Los océanos están llenos de plástico. Es como si los estuviéramos sobrealimentando a la fuerza. Pero hay algo en lo que no hemos pensado, que no pueden digerirlo. Las redes suben llenas, pero la captura es decepcionante. Este material ha revolucionado nuestras vidas, pero ¿a qué precio? ¿Qué ocurre cuando el plástico llega al mar? ¿Es inocuo, como siempre nos han dicho? ¿De verdad no tiene ningún efecto sobre los animales o sobre el hombre? Michel Lubry es una de las cabezas pensantes de la industria del plástico. Una vez que eres consciente de los beneficios que ha proporcionado el plástico a la sociedad y compruebas cómo ha mejorado nuestra calidad de vida, acabas convencido de que el plástico es fantástico. Y sientes deseos de comunicar la noticia a todo el mundo, de demostrar que este producto no es peligroso y que sirve para proporcionarnos un montón de cosas maravillosas. Si no existiera el plástico, los recursos del planeta, la madera, el acero, el aluminio, absolutamente todo, se habrían agotado por completo. Gracias al plástico que se inventó industrialmente hablando en los años 50, hemos podido producir la ingente cantidad de materiales y productos que utilizamos hoy en día. Solo se recicla el 5% del plástico que se utiliza en el mundo. Y Occidente, el principal consumidor, ni siquiera está en condiciones de tratar su propia basura. Este es el puerto de Chennai, en la India. Parte de nuestra basura reciclada termina aquí, transportada en contenedores. A escondidas de los ojos de Europa, nuestra basura se trata detrás de estas puertas, que generalmente suelen estar cerradas. Aquí descargan los contenedores y posteriormente el material se almacena en esta zona. Como pueden ver, aquí la basura está separada en grandes balas dependiendo de su origen. Aquí nos llega material de Alemania, de Francia, de Estados Unidos y de Oriente Medio. Es este hombre, Sunil, quien nos permite entrar en Futura, la primera empresa de reciclado de botellas de plástico de la India. Sunil es intermediario de residuos. Compra el contenido de nuestros contenedores de basura reciclada y lo revende aquí, donde puede ser tratada por una mano de obra más barata. A Sunil los negocios le van bien. La exportación de plástico usado está aumentando un 30% al año. En 2007, Francia envió al extranjero 700.000 toneladas métricas de plástico. Todas estas balas vienen de Francia. Si se fija en las etiquetas, quizá pueda identificar las botellas que es posible que haya utilizado usted y haya tirado a la basura. Estas botellas acaban de llegar y serán recicladas y convertidas en botellas nuevas o en productos que puedan ser reutilizados. La mitad del plástico reciclado por Futura llega de países occidentales, lo cual no debería extrañarnos,
Los recicladores esperan que al mostrarnos lo bien que se ocupan de nuestra basura, los consumidores europeos nos animemos a enviar más. El mensaje que lanzamos a los consumidores europeos, a los hogares europeos, a los hombres y mujeres europeos, es muy directo y muy sencillo. Futura Polyesters se enorgullece de dedicarse a mantener limpio el medio ambiente para que el ser humano pueda vivir en un entorno sano. Nosotros recogemos las botellas que ustedes arrojan a la basura y las convertimos en esos productos que ustedes mismos utilizan a diario. Puede que sea una camisa, una camiseta o esa botella que utiliza para beber agua o cualquier refresco o zumo. Shanna Swan es epidemióloga. Lleva años haciendo análisis de fertilidad. En 2005 empezó a estudiar los efectos de los falatos, otro aditivo químico de los plásticos. Seleccionó mujeres con un alto nivel de falatos en la orina y estudió el efecto que tenían en sus bebés masculinos. Nadie había hecho esto antes. Estos falatos, especialmente los que más nos preocupan, son antiandrógenos porque bajan los niveles de testosterona. También actúan sobre los adultos, pero nos preocupa más lo que sucede cuando actúan en el útero, porque los cambios que se producen en el útero son permanentes. Por eso, al ser antiandrógenos, la disminución de la testosterona en un momento crítico alterará el desarrollo normal de los genitales masculinos. Normalmente los genitales empiezan siendo femeninos por defecto, por decirlo así, y luego se van masculinizando debido a la influencia de la testosterona. Pero si ese proceso se ve alterado por los falatos, el proceso de masculinización no es completo. Los falatos se utilizan en los envases de comida y en los juguetes, por ejemplo, para ablandar el plástico. Pero en los roedores feminizan la especie. Los testículos desaparecen y el pene se acorta. La distancia entre los testículos y el ano, que generalmente suele ser el doble en los machos, disminuye hasta parecerse a la de las hembras. Shanna tuvo la idea y el valor de tomar esas mismas medidas a bebés humanos y obtuvo los mismos resultados. Cuando los niveles de DHP, que está considerado el falatos más tóxico, son más altos en la orina de la madre, los niños tienen más posibilidades de que sus testículos no desciendan completamente sobre el escroto y suelen tener un pene considerablemente más pequeño. Ni siquiera como ecotoxicólogo, y no como especialista en toxicología humana, esperaba que se produjeran efectos negativos en adultos. Sé que si los adultos bebemos agua mineral de botellas de plástico PET, no corremos absolutamente ningún peligro, pero no puedo asegurar que ocurra lo mismo en el caso de mujeres embarazadas o de niños pequeños. Considero que en esas fases tan sensibles del ciclo vital se debería evitar el contacto con sustancias químicas estrogénicas. Los plásticos contienen sustancias que eventualmente pueden migrar, pero solo en cantidades infinitesimales que están debajo, muy por debajo de lo permitido. Algunos científicos utilizan procedimientos injustificados y que despiertan una alarma social que es recogida de forma lamentable por los medios de comunicación, creando un temor infundado entre el público. Pero después de todo, esto es una democracia, así que todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. ¿Son los científicos demasiado alarmistas o simplemente se están limitando a plantear nuevas preguntas? Nicolás y Aurore ya tienen los resultados de su análisis de sangre. Ahora sabrán si sus organismos contienen bisfenol A. En general, estas dos personas están exactamente igual que usted y yo. Es como oír un ruido de fondo, pero ese ruido de fondo, sin embargo, significa que ahora todos tenemos bisfenol A en nuestro cuerpo. Como sabe, este es un producto que no existía antes. Nuestros abuelos no lo tenían. Es un producto químico creado por la industria y ahora todos estamos impregnados por él.
En Francia no se ha realizado ningún estudio epidemiológico de este tipo, pero todas las personas analizadas en Estados Unidos tienen no solo bisfenol A, sino también falatos en sus cuerpos. A pesar de la contaminación de los mares y su efecto en los animales, a pesar de la contaminación de nuestros propios cuerpos, el hombre sigue sin decidirse a vivir sin plástico. Al contrario, la producción sigue aumentando a un ritmo del 10% anual. En la India se utiliza 20 veces menos plástico que en Europa y Estados Unidos. Pero sus 1.000 millones de habitantes no tardarán en convertirlo en uno de los 3 países más consumidores del mundo. ¿Cómo puede este país impedir que los plásticos contaminen sus ríos y costas? ¿Hasta cuándo podrá seguir absorbiendo nuestros residuos? Plástico, un aliado indispensable en nuestra vida cotidiana. Pensábamos que era una sustancia inocua. Durante un siglo hemos vertido al menos 100 millones de toneladas a los mares, pero ahora estamos sufriendo un efecto boomerang. La situación es desesperada. Está empeorando a un ritmo casi exponencial y no muestra síntomas de disminuir. Nadie parece contemplar un futuro sin plástico. Y nadie parece dispuesto a admitir que el cambio necesario para acabar con el problema de la contaminación del plástico debe ser drástico. Se necesita un cambio radical. Un cambio pequeño no serviría de nada.